¿Viste el tweet de Trump con la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Ya hablaron de eso? No, lo vi. Bueno, no es un tweet porque lo hizo en su... Él tiene una especie de Twitter que hizo él. Cuando le echaron de Twitter, antes de que su cómplice Elon Musk comprara Twitter, que en parte lo compró por eso, para poder difundir las ideas neonazis y de ultraderecha, puso su Twitter personal Donald Trump, que es Truth Social, verdad social, o social verdad, y que es un fracaso desde el punto de vista económico, pero que luego en él ni sabe cómo se llama, le llama Trend Social y Truth Social. A ver, el señor está como está. Entonces, perdón, se me fue. Entonces, bueno, vi la publicación de Trump. Felicidades, María. Se le fue la onda. Yo no creo que esté consciente ni que sepa que es la Virgen de Guadalupe, ni qué papel juega en México, ni en la cultura mexicana, ni en la cultura extremeña, de donde viene. La imagen viene la llevan a México los extremeños, que no extremistas, españoles, los colonizadores y conquistadores y demás. Pero como era el día de Santa María, pues se quiso presentar como católico, porque verás, él dice que es muy cristiano, pero su mayor apoyo está en los cristianos evangélicos de ultraderecha de Estados Unidos, pero los cristianos evangélicos detestan la idea de los santos. Los santos, la existencia misma de los santos es uno de los temas que provocan la Reforma Protestante. Entonces, como este señor no tiene idea, soltó eso para ver si quedaba bien con los mexicanos, con los latinos, celebrando el Día de Santa María, sin saber ni siquiera que el Día de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre. Bueno, dicen lo que sea porque da igual. El otro día fue absolutamente alucinante. Su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que es el fondo de la fosa séptica de MAGA, tratando de hablar de Taylor Swift, dijo que los estadounidenses no iban a permitir que una celebridad, un famosete, millonario, le dijera qué hacer. Y todo el mundo, menos él, inmediatamente pensó un famosete millonario, Donald Trump. 200,000 tweets a los 3 minutos de que salió eso en televisión en Estados Unidos. Todos los programas nocturnos de Estados Unidos ese día lo mencionaron. Estaba describiendo a su jefe, a su aliado, a su socio, que si fuera un poco inteligente se daría cuenta que con ese tío no va a ningún lado. Pero les da igual, porque cuando analizas el mundo MAGA, y creo que la semana pasada lo intentamos hacer un poco aquí, yo he visto entrevistas con gente que dice, sí, lo que dijo de que los haitianos comen perros y gatos, pues estuvo muy mal porque no es cierto. ¿Y usted va a votar por el de todos modos? Sí. Estamos en la cuerda floja. En la cuerda floja, nos guste o no. Este tiempo no es tan tranquilo como parece y no es pero tampoco es tan grave como algunos quieren vendernos.